La ciencia nunca nos dejará indiferentes. El último descubrimiento con el que nos han sorprendido los investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia tiene que ver con la chufa. Han conseguido reblandecerla a través de un tratamiento con sosa. Eso permite que podamos usarla durante todo el año e incluirla en decenas de platos. Y dicen que todo queda bien rico. Eso sí, más que chufa tiene pinta de legumbre. La chufa es ahora más valenciana que nunca. El Servicio de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con reconocidos cocineros, ha modificado su textura para que su característico sabor pueda ser protagonista a lo largo de todo el año. Productos que tienen otras aplicaciones, buscarles nuevas salidas. En este caso, productos tan tradicionales como la chufa aquí en Valencia, pues promocionarla e intentar que los productores y los restauradores pues saquen provecho de ellas, ¿no? El nuevo aspecto de la chufa es muy similar al de las legumbres y para dar con él, el tubérculo pasa por un concienzudo proceso. Lo que hacemos es cocinarla con un ácido, podríamos decir, ¿no? Utilizamos la sosa cáustica para ablandarle un poco las fibras. Después de este proceso, lo que hacemos es lavarlas y cocinarlas, cocerlas ya de forma tradicional o con agua bicarbonatada. Y entonces ahí ya conseguimos el ablandarla. Se puede utilizar en platos de lo más variopintos. Nosotros hemos probado con carne, como las carrilleras, hemos probado con una ensalada de bonito con melón, hemos probado con el bizcocho, en este caso con la harina. Lo hemos utilizado también para hacer una elaboración que es un praliné, que es una emulsión con unos aceites. Hoy tenemos de primero marisco salteado sobre un caldo de mejillones y berberechos, coronado con espuma de horchata congelada que se deshace al contacto con la boca. La chufa de toda la vida ha cambiado de personalidad y se ha convertido ahora en ingrediente estrella de algunos alimentos tan conocidos como el brownie. Gracias a ella, este famoso postre es ahora tan sabroso como valenciano. El bizcocho de este ingenioso postre está elaborado con harina de chufa y almendra amarga. Para obtener la harina, los expertos han deshidratado la chufa, librándola de sus aceites y moliéndola hasta convertirla en polvo. Decorado con helado de caramelo, este dulce se convierte en una delicia hasta para los paladares más exigentes.